Damos inicio a nuestro programa Mujeres conforme al corazón de Dios. Esta es nuestra serie de estudio del libro acerca de mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres, de Nancy Lee DeMoss. Hemos estado estudiando a lo largo de toda la serie del programa las mentiras que ella identifica como las mentiras más comunes entre las mujeres en diferentes áreas de nuestra vida. Hemos terminado el área de las mentiras que creemos las mujeres acerca de los hijos. De este estudio recibí varios comentarios. Es un área bien compleja en la vida de las mujeres, como Nancy misma lo identifica al comienzo del capítulo, donde dice que no hay quizás un área donde seamos más retadas como cristianas que en esta área de la maternidad. Hoy vamos a hacer un taller y vamos a hacer un resumen de las 5 mentiras que estudiamos en esta área para ya dar cierre al área finalmente. En la mentira número 1 de esta área, que viene siendo la número 27, dijimos, nosotras decidimos cuántos hijos tener. Estuvimos analizando cómo, más que en el hecho mismo de usar anticonceptivos o de que una pareja cristiana se cuide de no tener hijos, más allá de esto lo que lo vuelve pecaminoso es los motivos que abrigamos para hacerlo. Es decir, si hay motivos ilegítimos delante del Señor para cuidarnos de no tener hijos. ¿Como cuáles? Estuvimos analizando quizás una situación económica mejor, quizás el querer estudiar, el querer tener una vida profesional, el querer alcanzar éxito profesional, el entender que unos hijos son una responsabilidad grandísima y que además absorben tiempo, dinero, energías, que a veces quizás decimos no quiero por ahora, y después el tiempo tal vez se pase y ya no estemos en condiciones físicas de engendrar. Entonces, aquí lo que más aprendimos en esta mentira es que lo que es pecado radica en el corazón de cada una, ¿no? Las verdades que le hacen frente a esta mentira es que Dios es el creador y el dador de vida. Cualquier cosa que impida o desaliente a las mujeres para cumplir con el llamado divino de ser dadoras y criadoras de vida promueve los planes de Satanás. Uno de los propósitos del matrimonio es engendrar una descendencia para Dios. Ese es uno de los propósitos primordiales del matrimonio. Entonces, si tenemos nuestro corazón en eso, en saber que ese es uno de los propósitos importantes, pues seguramente daremos unos frutos diferentes a querer esperar mucho tiempo. La maternidad es uno de los papeles fundamentales que Dios ha asignado a la mujer. Los hijos deben recibirse como una bendición de Dios. Ya después de esto pasamos a la mentira número 2 de esta área, que es la mentira número 28 en total de todas las mentiras, y es que los hijos necesitan exponerse al mundo real a fin de aprender a funcionar en él. Esta fue como la mentira más extensa y quizás que causa más, confronta más, ¿no? También analizamos cómo esta mentira aplica mucho. También es para los hijos en edades pues, que son más bien pequeños, que están en la etapa del colegio, y la siguiente mentira se aplica como más para los adolescentes, ¿no? Cómo debe ser la labor de los padres en estas etapas. Entonces, en esta mentira, donde muchas veces creemos que los hijos necesitan exponerse al mundo real a fin de aprender a funcionar en él, estuvimos reflexionando cómo Satanás está bastante ocupado en impedir que nosotras no tengamos hijos, y si no lo logra, por lo menos que nosotras nos desentendamos de su crianza, o tengamos ideas o abriguemos mentiras en su crianza. También analizamos cómo la serpiente, cuando engañó a Adán y a Eva en el Edén, le prometió que serían como Dios y que conocerían el bien y el mal. Y efectivamente conocieron el mal, que era algo que no conocían. Pero lejos de ser algo bueno, ¿sí?, como él le había prometido, fue algo que les generó vergüenza, culpa, separación de Dios y de Eva, de su esposo. Y muchas veces esto tiene toda la
la historicidad, este tipo de engaño, porque esto aplica y es muy actual para nosotras las mujeres y más cuando se trata de los hijos. Es legendaria esa intención de Satanás. Pero como siempre, lo que terminamos por hacer es analizar qué dice Dios al respecto. En verdad necesitamos exponer a los hijos al mundo real desde tan pequeños para que aprendan a funcionar en él. Y estuvimos reflexionando a qué nos referíamos con eso, ¿no? A cómo la educación, los dibujos, la televisión que ven, los libros que leen desde temprana edad empiezan a hacer las cosas que les están comunicando, respuestas que ellos tienen, ¿cierto? Respuestas a preguntas que ellos tienen. Y estuvimos reflexionando sobre Romanos 16, 19. Y el Señor nos dice que Él desea que seamos sabios para el bien e ingenuos para el mal. Entonces ahí está la respuesta. Si en verdad necesitamos mandar a nuestros hijos desde tan temprana edad a enfrentarse al mundo para que aprendan a funcionar en él. Exacto. Cuando en realidad la mentira que estamos abrigando es que si resguardamos a los niños del mundo real, nunca serán capaces de encajar y de sobrevivir. Cuando en verdad no es lo que el Señor nos mandó a hacer, a criar unos hijos que encajen en el mundo y que apenas sobrevivan en él. Eso no fue el mandato que nos dio el Señor, ¿cierto? Tenemos que criar hijos que amen al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas y que tengan una relación personal con el Señor. El objetivo no es formar niños buenos. Y estuvimos analizando que no podemos, por esta razón no podemos ir únicamente a la cosa, a la situación donde ellos hicieron algo malo, sino tenemos que ir a sus motivos, ¿no? ¿Sí? No estar siempre arrepintiendo sobre simplemente la desobediencia puntual que tuvieron. Y estuvimos analizando cómo vivimos tiempos bien complejos y cómo la educación está robando, la educación secular está robando ideas que son del cristianismo, ¿cierto? Eso es como una deshonestidad intelectual, porque ellos no pueden, sin enseñar a Dios en sus aulas, exigir valores morales en los niños. Y analizamos cosas o columnas principales en la educación secular, como el pragmatismo y el constructivismo, y por qué esas palabras tan raras y sofisticadas pueden ser una amenaza para la educación de nuestros hijos. Y es porque precisamente el pragmatismo es lo que pretende darle el valor de verdad a todo lo que funciona, ¿cierto? Si funciona, es verdad, ¿no? Y el constructivismo como todas las cosas terminan por ser un constructo cultural, un constructo social, incluido el género, incluido también cosas científicas, como nosotros sabemos como creyentes que descubrimos verdades, que ya son verdades hace mucho tiempo y que son desde que la creación, pero cuando yo estoy enseñando ciencia basada en el constructivismo, yo estoy diciendo es que apenas nosotros estamos construyendo eso, ¿cierto? Construyendo pensamiento. Porque la Biblia no es un libro simplemente, sino nos aporta muchas cosas y entre esas la cosmovisión, que son los lentes con los que vemos el mundo. Y esos lentes nos los ponemos desde muy temprana edad. Y son los lentes que nosotros como padres estamos llamados a que los niños tengan y con esos lentes vean el mundo. También estuvimos, bueno, en esa mentira sabemos que por nuestro deber es proteger a los niños desde esa temprana edad y estar involucrados. Era de Deuteronomio, estuvimos estudiando una cita de Deuteronomio donde nos indica que no es un ratico que tenemos que dedicarle ni unas cuantas palabras, sino que tenemos que hacer todo lo que sea posible en todo tiempo para que nuestros hijos abracen esta verdad. Es decir, como si dependiera de nosotros, ¿no? Que ese es el gran llamado. En la mentira, bueno, ahí terminamos con la mentira número 28, que era la segunda de esta área. En la mentira número 3, que es la 29,
dice, es inevitable que los hijos pasen por una etapa de rebeldía. Y esta es la mentira que hablábamos, que ya corresponde más a los hijos en la etapa de la adolescencia. Y cómo el plan de Satanás es precisamente hacernos creer a las madres que es imposible que un adolescente tenga una vida santa y rendida al Señor. Y desde esta mentira lleva a los padres a tolerar y a justificar conductas y actitudes rebeldes. Porque si estamos como tan preparados para simplemente responder esto es natural a esta etapa de la vida, pues ellos nos van a satisfacer nuestras expectativas, ¿cierto? Si ellos saben y se dan cuenta que nosotros empezamos a ignorar todas esas actitudes que no deberíamos ignorar, pues van a aprovechar esa situación. Yo recuerdo cuando apenas tenía como 13 años, nunca me había ido de vacaciones sin mis papás y tuve que viajar a Cali, pues me enviaron de vacaciones y me encontré como con la diferencia de hogares y ver como mi prima, que tenía mi misma edad, sí le respondía a sus papás. Y si decía, no, yo no me quiero comer eso y no voy a hacer esa tarea y ya estoy cansada y me voy a dormir y mañana no voy a ir al colegio ni me levantes. Yo dije, no, ¿qué es esto? Estoy descubriendo el mundo. Y efectivamente, después de mes y medio de estar de vacaciones allá, cuando llegué a mi casa, yo era otra persona. Mi hermana y yo éramos otras. A mi mamá la situación se le salió de las manos y le costó muchísimo, más que trabajo, le costaron varias bofetadas, honestamente. Y es así, porque esa empieza a ser una etapa de mucha influencia. Si la etapa de la infancia es una etapa de autoridad, la etapa de la adolescencia es una etapa de influencia, y esas personas, quienes te rodean, tus familiares, tus amigos del colegio, pues tienen una influencia sobre uno. El punto es, ¿cuál es la actitud de los padres frente a esto? Simplemente se van a encoger de hombros y van a decir, bueno, ¿qué más da la adolescencia? Mi madre nunca pensó eso. Y estuvimos analizando cuáles son los padres modelos, digámoslo así. El libro lo llama como los padres sabios. ¿Qué harían? ¿Cuáles son las actitudes que tendrían en determinados momentos? Y ella nos dice que en el momento en que la rebeldía aflora, los padres sabios no se encogen de hombros y dicen, pues supongo que todos los niños pasan por lo mismo. Ellos saben y reconocen que los adolescentes tienen cambios fisiológicos, hormonales, que dan razón de sus cambios de ánimo, pero les enseñan a sus hijos, a pesar de pasar por esta situación, a manejar la inestabilidad emocional y a controlarse. Es decir, es como si esto se convirtiera en una oportunidad para enseñarles desde esa edad a manejar esa inestabilidad emocional, ¿cierto? Eso es otro punto de vista, ¿no? Muy diferente. No me voy a encoger de hombros si no estoy detectando una oportunidad de vida, porque ellos algún día se irán de la casa y algún día van a enfrentarse a sufrir esas inestabilidades emocionales. Y esa es real, y esa es la vida. Y la vida viene con eso. Sabemos que vivimos en un mundo afectado por la caída, que los hijos están afectados por la caída, que nacen espiritualmente muertos. Entonces, esto viene siendo una oportunidad. Porque si bien es cierto que no son creyentes, no tenemos por qué presumir que lo son, si podemos criar hijos y darles una buena educación, ¿no? Y cómo responder a las frustraciones de la vida. También analizamos que los padres sabios o los padres modelo se relacionan con sus hijos, es decir, ellos se involucran con sus hijos, ¿cierto? Hablan con sus hijos, tienen una comunicación con ellos. No es algo así como, ya es la etapa de la adolescencia, yo ya no le puedo ni preguntar, yo simplemente le doy plata como un cajero, tú vas, vienes, tienes los amigos, incluso ella nos cita cómo se asombra de padres cristianos bien intencionados que casi diciendo, bueno, pero ¿qué le hago? Él no es creyente, ¿cierto? Entonces, como no es creyente, yo no controlo, que tiene amistades con incrédulos, que se ve, que tiene citas con ellos y tienen momentos a solas con incrédulos, que frecuentan sitios que no les aportan nada y que además sí son ambientes densos para ellos, que no les controlan cómo gastan su dinero, ¿sí? Ya como si fueran unos adultos. Y pues después cruzarse de brazos y decir, pero ¿qué pasó? ¿Por qué abandonaron al Señor si de pequeños pues profesaban fe? Es como que no tiene relación, no puedo esperar una cosecha buena cuando no he sembrado algo así. También vimos que los padres sabios buscan influenciarlos
y repetimos, esta es una de la influencia. Ellos en esa edad, si todos podemos recordar cuando fuimos adolescentes, sabemos que los padres sí hacen una influencia sobre nosotros, como lo hacen los amigos, como lo hacen los primos, como lo hacen todo lo que nos rodea, pero debe haber un esfuerzo de parte de los padres por ejercer esa influencia, ¿cierto? No como la línea del menor esfuerzo. Yo los llevo a la iglesia el domingo, ellos conocen el evangelio, ellos crecieron en la escuela dominical, yo no me involucro. Cuando yo puedo saber, mi hijo tiene esta personalidad, él tiene estos gustos, él le afectan estas cosas y me puedo involucrar con él. Puedo escucharlo, aconsejarlo, guiarlo, ¿cierto? No es lo mismo como trazar la línea del menor esfuerzo y bueno, yo qué más da, yo lo llevo a la iglesia el domingo y pues él no es creyente, ¿yo qué hago? ¿Cierto? Si la salvación es del Señor, cuando hacemos todo como si dependiera de nosotros. ¿Qué más hacen los padres sabios? Muestran amor y firmeza. Esas dos cosas parecieran como si fueran contradictorias, pero no lo son, ¿cierto? No lo son, porque amor ve mucho más allá de ese momento donde yo puedo impartir una palabra afectuosa o una caricia, ve más allá de ese momento y de él algún día tiene que entender esta gran verdad y yo tengo que predicarle el evangelio, tengo que enseñarle los caminos del Señor y acudir a muchas maneras en las que tengo esa oportunidad. Lo que pasa es que es como tan difícil ahí porque con una mano lo consiento y lo quiero y lo amo y con la otra mano lo corrijo y lo disciplino, entonces es lo que tú decías de la contrariedad, uy, sí es muy duro y es muy duro mantener la firmeza a pesar de todo el amor que yo le pueda tener y en medio de sus berrinches o sus pataletas y todo eso ser firme es muy doloroso, o es más doloroso para nosotras o es muy doloroso para ellos después, entonces mantener esa dualidad no es muy fácil, la verdad, es una tarea dura. Es una tarea difícil, de hecho al final en el taller creo que va a haber un versículo que nos pueda ayudar con eso, pero es verdad, yo creo que todos, así no seamos padres, a veces nos enfrentamos a eso, bueno, pero esto no será como falta de amor, ¿no? Y es porque nosotros tenemos ese pensamiento limitado, ¿no? Como lineal, como no es un pensamiento divino. Por ejemplo, la paternidad del Señor nunca dice, ay, mi hijo está pecando, ¿qué hacemos, no? Pero pobrecito, ni le mandemos consecuencias porque yo no me imagino eso así, ¿no? Pues sabemos que así no es. Sabemos que precisamente Él nos ama y porque nos ama, nos disciplina. Entonces, claro que todas estas cosas tienen una tensión en nuestro corazón. Sí, eso. Y nos van puliendo, las usa. El Señor las usa, precisamente, las usa. Lo que decía Viviana es que es más difícil cuando el papá no ayuda. Entonces, por ejemplo, la mamá, dado el caso, ¿no? Uno corrige y el otro, no, pero no le pegue, entonces es muy diferente, uno piensa que esto sí es pecado, el otro piensa que este no es pecado, entonces los niños están entre el bando del sí, el bando del no, entonces ellos están todo el tiempo dependiendo de cuál me conviene más, entonces esa es una situación muy difícil. Los niños, además que los niños, hablando de niños pequeños, los niños tienden a ser un poco manipuladores. Y manipulan y entonces nos hacen sentir mal en el sentido de que si yo lo corrijo, me miro mal y toda la semana puede durar bravo conmigo, pero es algo que nos toca hacer a pesar de que nos miren mal o a pesar de que nos sintamos ogras, malas mamás y no nos quieran, pero pues igual toca. Creo que ahí aplica mucho una mamá que depende del Señor, ¿no? Que está convencida, que está persuadida que la obra la hace el Espíritu Santo y que ora, porque empieza a tener frutos de la obra del Señor también en su vida, ¿no? Y a tener discernimiento, porque supongo yo que como mamá, una madre no siempre va a actuar siempre corrigiendo, ¿cierto? Me imagino que hay momentos en los que quizás necesite observar el comportamiento de su hijo y entender qué está pasando, qué hay detrás de ese comportamiento, si en verdad es rebeldía o qué hay, ¿cierto? Y necesita definitivamente discernimiento, necesita la obra del Señor en su vida, en su corazón y el fruto del Espíritu en su vida.
A veces podemos caer en el error de que vimos algo y por eso estamos corrigiendo, pero no estamos viendo el trasfondo de las cosas, entonces a veces podemos corregir sin discernimiento y haciéndolo mal. Entonces eso sí hace que el corazón de nuestros hijos se resientan con nosotros por estar corrigiendo como no es. Y claro, necesitamos discernimiento. Exacto, sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que eso es necesario en la vida de una madre, porque creo que es un llamado muy alto, ¿no? El de ser padres, y es una gran responsabilidad. Yo recuerdo en unas vacaciones en la casa de mi hermano que su hija más chiquitica estaba enferma con mucha gripa y llevaba muchos días con tos, pero él había tenido días muy difíciles en su trabajo, llegaba muy tarde, su esposa estaba teniendo bebé, estaba en la clínica y yo estaba cuidando a las otras dos. Y él llegó un día al mediodía a almorzar y se puso de mal genio porque la chiquitica estaba de mal genio por estar enferma, pero su papá no sabía y estaba peleando con su hermana porque había llegado a molestarla cuando llegó al colegio. Y la reprendió y le dio una palmada, y cuando ya todo había pasado, ya el jarrón se había caído, yo después le dije, pero es que tú no sabes que ella está muy enferma, ella no quiere hoy ni comer, no quiere ni que la miren, y tú ahí les pegas una palmada y ni sabes, ¿cierto? Creo que y sí, uno analiza, es una labor que demanda mucha sabiduría, es un llamado muy alto, y de hecho por eso creo que este punto, cuando yo lo toqué en el programa, yo no imaginé que pudiera despertar como tantos gestos en todas, tantas, y de reacciones. Anita incluso en el camino me decía, no, a mí ese tema me cuesta demasiado, como ya no hable más de eso, que no voy a volver. Y analicé y dije, claro, es que esto debe ser algo muy difícil, ¿no? Debe ser algo muy difícil. Y creo que ambas cosas las necesitamos, tanto ser confrontadas como ser alentadas, ¿no? Ambas cosas. ¿Qué otra cosa hacen los padres sabios? No temen ser ejemplo de humildad y pedir perdón cada vez que se equivocan. Eso es importante, ¿no? Si yo estoy modelando el evangelio, estoy llamada a eso, ¿no? A reconocer cada vez que me equivoco. ¿Qué otra cosa hacen los padres sabios? Oran con fervor por sus hijos y confían al Espíritu de Dios la obra en los corazones de sus hijos. Importante. Les comunican a sus adolescentes lo que esperan de ellos. Esta parte me parece muy importante porque a veces es como si pretendieran los padres que los hijos adivinaran, que nosotros estamos tratando de pasarles, que los padres están tratando de pasarles el testimonio del pacto redentor de Dios. Creo que el tema lo tocó el pastor Orozman en el culto del domingo de la Reforma, sobre la importancia, ¿no?, de pasar este legado, el llamado que el Señor nos está haciendo y la gran comisión que también nos envía a hacer con los hijos, ¿no?, con la siguiente generación, con el ayudarlos a impactar una cultura. Ningún padre va a impactar a sus hijos si tiene una actitud temerosa, tímida, con lo que les está enseñando, como que, o sea, yo un día lo dejo salir el sábado con los amigos a la discoteca y hasta le doy plata, pero el otro no. Como si yo dijera, estoy ahí con un pie, como Lot, ¿no? Con un pie en el mundo y con el otro en la fe. Y también estuvimos analizando cómo lo que los padres justifican tenuemente, los hijos lo afirman con gran fuerza, ¿cierto? Si nosotros hemos abrigado en nuestra vida, en nuestro corazón, tímidamente, que ellos necesitan ciertas cosas del mundo, ellos van a estar allí. No nos quepa la menor duda. Gloria nos dice en el chat, sí, claro, educar a los hijos cuando uno de los padres es inconverso es muy difícil. Cuando estábamos hablando acerca de la corrección de los hijos, cuando uno piensa que sí, el otro piensa que no, entonces esa dualidad es muy complicada. Bueno, vamos a hacer una breve pausa para continuar con la segunda parte del programa. Bueno, haciendo como un resumen, estamos hablando acerca de las mentiras de los hijos, mentiras acerca de los hijos, y hemos visto la número 27, nosotras decidimos cuántos hijos tener. Número 28, los hijos necesitan exponerse al mundo real a fin de aprender a funcionar en él. Y número 29, es inevitable que los hijos pasen por una etapa de rebeldía. Eso es lo que hemos visto en la primera parte. Y en la segunda parte, entonces vamos a terminar con la mentira número 30 y la mentira número 31.
En la mentira número 30, recordemos que estamos haciendo es un resumen, porque ya esto lo vimos, estuvimos estudiando que tengo la certeza de que mi hijo es cristiano porque hizo una oración para recibir a Cristo siendo pequeño. Satanás impide que muchos padres vean la verdadera condición espiritual de sus hijos con un propósito. Él tiene una agenda y lo sabemos, ¿no? Mantener cautivos a nuestros hijos en el reino de las tinieblas. Impide que ¿esto qué hacen? ¿Cuáles son las consecuencias? Esto impide que los padres oren de manera eficaz, ¿cierto? Si un padre está persuadido de que su hijo está muerto espiritualmente, que necesita escuchar el evangelio, que necesita ver el evangelio, ¿sí? Para entenderlo, va a estar comprometido con su tiempo de oración. No puedo imaginarlo de otra manera, ¿cierto? Desacredita, o sea, esto termina por creer, asumir que los hijos son creyentes porque de pequeños hicieron una profesión de fe, porque han asistido toda su vida a la iglesia. Desacredita el evangelio porque lo vende como una gracia barata, ¿sí? Si finalmente yo le estoy diciendo a mis familiares cercanos que mi hijo sí es cristiano y ellos están viendo las cosas que hace mi hijo cristiano. Estuvimos viendo ejemplos de una chica que trabajaba en un bar nocturno como nudista y su madre decía, pues ella es cristiana, yo no sé por qué se alejó, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué está haciendo? Eso está vendiendo el evangelio. ¿Qué van a decir sus tíos? ¿Cierto? No, gracias, pues si eso es ser cristiano, yo no quiero que mi hijo sea cristiano. Eso desacredita el evangelio en verdad. Llena la iglesia de incrédulos convencidos que están bien. Entonces vamos a tener a los hijos de los hermanos en la congregación escuchando el evangelio y pensando que esa condenación de la que hablan no me toca a mí, ¿cierto? Porque yo no les estoy ayudando a entender cuál es su verdadera condición. La mentira número 31 y la última en esta área, o sea, la 5, dice, no somos responsables de lo que hagan nuestros hijos. Y vimos cómo este objetivo él lo cumple con dos mentiras contradictorias entre sí. Una, vendiéndonos la idea de que somos incapaces de controlar o influir. Recordemos que ese es el llamado, controlar e influir. Sabemos que nosotros no somos el Espíritu Santo, ¿cierto? Que hacemos todo como si dependiera de nosotros, pero el llamado no es que finalmente ellos terminen por creer, ¿cierto? El llamado es si en verdad hicimos todo lo posible porque eso fuera así. Una mentira que es contradictoria con la otra es somos incapaces de controlar o influir sobre los hijos en lo que hacen, que no son responsables de ello y que se trata de algo inevitable. Es decir, un padre puede decir, mi hija tiene 19 años, ya cumplió la mayoría de edad, ella no es creyente, yo la llevé toda su vida a la iglesia, ella escuchó todos los domingos el evangelio, pero ahora ella ya es una mayor de edad, yo no soy responsable si ella va todos los sábados a discotecas. Yo mismo le estoy dando la plata, quizás, ¿no? ¿Le estoy facilitando los medios o no le estoy preguntando cuando llega a las 3 de la mañana dónde estaba? Y me hago la que no es conmigo si llega con olor a alcohol, ¿cierto? Eso que me está mostrando que yo tengo esa oportunidad y ella aún no se ha ido. Ahí está, mi hijo está ahí. De influirlo, de controlar lo que está haciendo, de ponerle límites, ¿cierto? Sí, hermana, mientras los hijos estén bajo nuestra tutela, si estén mayores de edad, pero si están en mi casa, pues se ajustan a las reglas de la casa, ¿no? Y si yo soy creyente, pues son mis reglas las que ellos obedecen. Es difícil cuando ya los hijos son mayores de edad, cuando son adultos. Es muy difícil, la verdad, ¿cómo le digo? Prohibirles esas cosas. Por más que uno quiera, uno les dice, pero ellos ya son adultos y la verdad es que a veces se forman muchas discusiones por eso y entonces tú no me vas a prohibir que yo salga Entonces, yo por un lado como creyente estoy tratando o sea, que no haya el pecado ahí, o sea, no permitir el pecado en mi hija, por ejemplo. Pero por otro lado, ella es mayor de edad, ¿sí? Entonces se forma un conflicto
y la verdad no es fácil, o sea, no sé, es orar. Evidentemente es una situación bien compleja, pero lo que nos decía ahorita Marcela, no me puedo ir solo a la conducta. Yo no puedo evitar que mi hija peque, porque aún si ella, voy a poner un ejemplo, mi hija de 21 años quiere salir el viernes a una discoteca con sus amigos. Aunque ella no vaya, ella está pecando. O sea, yo en verdad no puedo impedir que ella peque. Yo puedo es usar esa situación, ¿cierto? Para ponerle límites, para decir, bueno, tú vives aquí, acá hay unas reglas, tú aquí no puedes llegar, qué sé yo, después de las 10 de la noche, no se me ocurren de pronto cómo sean las reglas en cada casa, y no me puedes llegar aquí con trago, ¿cierto? Y si tú ya estás trabajando, yo quiero conocer tus finanzas y no quiero saber que estás gastando tu dinero en eso. Ella te puede engañar, ella va a darse sus, ¿cierto? Tú no puedes impedir que peque, porque ese no puede ser el objetivo. No es que no peque delante mío, tampoco. Es utilizar esa situación para llegar a su corazón, es hablar con ella, es decirle, bueno, ¿y a ti por qué te gusta tanto? ¿Tú qué es lo que haces cuando vas a esos sitios? Dime qué es lo que te gusta, quiénes son tus amigas, qué es lo que haces si en verdad te gusta, de verdad tú no te cansas, no al otro día no sientes que el exceso de alcohol y el guayabo en tu cuerpo es dañino, no, es decir, acercarse en verdad, porque no creo, estoy convencida, que el llamado no es a impedir que pequen, sí a estorbar el pecado de sus hijos, sí a estorbarlo, pero no impedirlo, porque en verdad, aunque ella no vaya, pues está pecando, ella quiere ir, ¿cierto? En su corazón. Y es una situación difícil, y vuelvo, tal vez no había llegado la hermana, habíamos hablado que hay como oportunidades, ¿cierto? Tengo que quizás aislarme un tiempo en silencio y analizar sus acciones, ¿cierto? Y en otros momentos tal vez el llamado sí es a reprender. Necesitamos discernimiento y una sabiduría que solo el Señor nos puede dar. Y el tiempo devocional, el tiempo de oración es lo que viene aquí a cobrar importancia, ¿cierto? Porque es difícil, es una situación bien difícil. Bueno, en el chat tenemos una reflexión, y es Alexis Perilla nos está diciendo: nosotros tenemos un niño de 8 años y vemos rastros de rebeldía. Por eso hemos decidido trabajar en el corazón de él, mostrándoles el verdadero evangelio. Yo creo que eso es lo importante. Gracias por el aporte, pero realmente sí. O sea, se nos puede salir de la mano lo que nos estaba diciendo María Teresa, se nos pueden salir de las manos nuestros hijos porque ya son grandes, entonces yo ya no les puedo prohibir, ya no les puedo decir, ya la rebeldía puede ser grande, pero realmente lo único que tenemos en nuestras manos es el evangelio, apropiarnos nosotros del evangelio para poder vivirlo y para poderles mostrar el evangelio mismo y confiar en el Señor, no hay más. Esto también se podría aplicar, digamos, para personas que vienen a visitarnos, digamos, una hermana, una cuñada. Bueno, es decir, finalmente pues es la casa de uno, ¿cierto? Y yo me preguntaría, digamos, como hay ejemplos puntuales, ¿no? En mi casa no va a llegar, yo recuerdo hace un tiempo, quizás de las primeras navidades, mi madre en mi casa ya de casada, ella organizó una novena en mi casa. Y yo no había analizado, y aunque yo en esos momentos no era creyente, sí profesaba fe, es decir, yo asistía a una iglesia, y yo decía, no, mi mamá, ¿cómo así va sacando una novena católica? Está en mi casa. Entonces fue difícil, pero yo le dije, mira, mamá, esa no es, en donde yo asistía nos daban como un formatico que parecía como unas citas claves que se podrían hablar y reflexionar en esas épocas. Y yo le dije, yo tengo mi propia novena, mamá. Y yo aquí me dijo, pero ¿cómo así? ¿Esto qué novena es? Y la miraba. Y yo le decía, no, mamá, en mi casa sí no le vamos a rezar a la Virgen María, eso sí tenlo por seguro. Ella la primera vez, eso duró como 2 días que no me hablaba. Nunca más lo volvió a hacer. Sí creo que hay unos límites que quienes vienen a visitarnos tienen que respetar, ¿no? Y yo imagino que si yo tengo unos hijos adolescentes y viene un primo de visita y yo lo encuentro fumando, pues esta es mi casa. Tú tienes que respetar. Y yo recuerdo cuando les hablaba ahorita de mis vacaciones en Cali, que mi tía me decía, no, me fui a una casa de una tía para la de otra tía, de una tía laxa, que dejaba que su hija le dijera de todo, y la otra que era bien brava y me dijo, esta es mi casa y en mi casa todo el mundo se come todo y tú te vas a comer todo.
Pero como yo estaba experimentando que uno podía hacer lo que quería, porque mi otra prima lo estaba haciendo, yo peleaba con ella, pero yo recuerdo que mi tía me decía, no, en mi casa te comes todo. Y pues yo creo que esos son límites que uno tiene que hacer respetar, ¿no? Bueno, estábamos hablando que en esta mentira, la número 31, decíamos que no somos responsables de lo que hagan nuestros hijos y que para eso Satanás nos vende dos mentiras que son opuestas entre sí. Una, que somos incapaces de influir y controlar. Antes de pasar a esa mentira, tenemos un aporte de Diana en el chat que dice, si los hijos se creen lo suficientemente grandes como para hacer lo que quieren sin someterse a la autoridad de los padres, deben entonces también tener la capacidad de autosustentarse y autosostenerse sin la ayuda de sus padres, mientras los hijos vivan bajo el techo de sus padres, deben ser obedientes. Sí, es correcto, o sea, eso es muy fácil decirlo, pero yo quiero ver qué mamá o qué papá, simplemente porque su hijo no es creyente o porque su hijo tiene cierta rebeldía, le dice, ve y vives como quieras. O sea, eso no lo puede uno hacer. Y para uno lograr eso tiene que hacerlo desde pequeños, ¿no? O sea, me refiero a la hermana, hablando de Dianita, ¿no? Me refiero de que, o sea, tengo que desde pequeños, y eso es perfecto para las mamás que están empezando a criar. O sea, desde ya yo tengo que enseñarle a mi hijo la disciplina en la iglesia, la disciplina para comer, la disciplina para todo. No puedo pretender que cuando mi hijo ya tenga 12 o 15 años, tratar de corregirle o obligarlo a que venga a la iglesia. Todo ese tipo de cosas, o 25. Claro, y también tiene que haber algún tipo, lo que dice Gloria es cierto, desde pequeños tiene uno que empezar a tenerles disciplina, y lo segundo es que cuando ya es grande, una forma de darles responsabilidad es que si mi hijo puede tener 18 y puede estar en mi casa, pero ya tiene que empezar a aportar para la casa, entonces eso es una forma de darle también que él importancia para que participen en la administración de la casa, por así decirlo. O sea, un niño que ya tenga edad suficiente, que ya va a la universidad, pues también que aporte y que pase lo de la comidita y que ayude a los papás y que coja lo de un servicio y páguelo, o sea, asuma responsabilidad. Pienso que eso también se debe hacer. Es que siempre vamos a en estos temas, y yo creo que en todos los que tocamos en la iglesia, siempre vamos a enfrentarnos a esa tensión. En lo que dice Diana es totalmente válido. O sea, si tú quieres hacer lo que te da la gana, porque es que de pronto la hermana Gloria no había escuchado antes de esta pregunta que estuvimos analizando, cuando ya un adolescente crece lo suficiente y quiere llevar su propia vida en mi casa, pero que yo no estoy, el mandato que me da el Señor no es a evitar que él peque, sino a ganar ese corazón para el Señor. Entonces tengo que ir a la raíz, tengo que relacionarme con él, tengo que procurar influenciarlo, tengo que... bueno, en el taller nos va a aportar cosas que nos pueden ayudar a resolver. Siempre va a quedar esa tensión. Por eso siempre nos termina por llevar a la oración, nos termina por llevar al Señor, nos termina por llevar a decir, no tenemos la solución exacta. O sea, no es única. Eche a su hijo de la casa, como tampoco es permítale todo, porque ¿cómo lo va a sacar? ¿Sí? Ninguna de las dos. O sea, siempre nos va a dejar en esa tensión que es difícil para nosotros como dígame la respuesta, simplemente no, dígame la respuesta, ¿sí? Dígame exactamente qué hago. No es así, es verdad, necesitamos la obra del Señor en nuestras vidas. Esto es imprescindible. La hermana Alba también nos dice, estoy de acuerdo con Diana, el Señor dice que debemos someternos a todas las autoridades. Claro está que debemos hacerlo con amor y diligencia y prudencia y sobre todo con misericordia. Y con sabiduría, sin dejar de orar, recordando que la oración del justo puede mucho. Creo que el taller nos va a ayudar, ¿no? Avancemos. La parte que la otra mentira que se le opone es que a veces creemos que somos los únicos responsables de lo que sucedió con nuestros hijos, especialmente cuando los padres han sido llamados después de que han pasado ya la primera etapa de vida de los hijos, es decir, después de que los hijos están grandes. Entonces tienden a creer como yo soy la única responsable de todo lo que les pasó, como si no supiéramos que cada uno se va a enfrentar. Tú nos dices una cita en Ezequiel, tanto los hijos por ellos mismos, por sus propios pecados van a ser requeridos, como los padres, por los suyos propios, entre esos por no haber educado a sus hijos. Es decir, no podemos creer, esto también nos deja nuevamente en una tensión, ¿cierto? Tanto mi hijo va a tenerse que enfrentar al juicio por sus propios pecados,
como yo, como padre, estoy llamada a hacer las cosas como si dependieran de mí, ¿cierto? No a trazar la línea del mínimo esfuerzo y decir, bueno, yo lo llevo todos los domingos a la iglesia, él conoce el evangelio, le ha ido a la escuela dominical, ¿qué más da? No es creyente y el ahora la hace el Señor. Eso es un poco de pereza espiritual, ¿no? Es porque tenemos que aprender a estar cómodos con estar incómodos, con la incomodidad de saber, tengo ese deber, y el Señor usa eso para también tratar con mi alma, ¿cierto? El caso es que ambas mentiras, que son contradictorias, traen desesperanza, traen decepción y hacen que nos sintamos que no somos responsables de lo que hagan ellos. También estuvimos estudiando la historia de Lot. Vimos cómo lo que los padres toleran con moderación, sus hijos justifican en exceso, ¿cierto? Analizamos el testimonio de Elí, el sacerdote consagrado que no estorbaba el pecado de sus hijos. Vimos cómo la Biblia es clara diciéndonos cómo él sí los reprendió, él sí los llamó a cuentas, y cómo el Señor mismo le dice a través del profeta, pero no les estorbaste su pecado. Nos vuelve a dejar en esa tensión que plantea la hermana Diana, en la que plantea la hermana Gloria. O sea, no lo puedo botar de la casa y decir, ¿cierto? Y tampoco puedo simplemente, bueno, no es que no pueda, porque hay límites que creo que sí me llevan a eso, ¿cierto? Hay límites que un adolescente sí puede pasar en mi casa y que me van a tener, y que tal vez lo que yo mejor puedo hacer es decirle, vete, con el dolor de mi alma, a que el Señor use esta situación tan dolorosa como es que uno, el papá lo eche de la casa, para quizás traerlo a sus pies, porque no podemos estorbar la obra del Señor, pero siempre nos va a dejar en una tensión. Y digamos, estos análisis nos invitan a la reflexión, pero no nos van a resolver el caso particular. Siempre va a requerir que yo vaya a los medios de gracia, que mi corazón sea transformado, que yo aprenda a depender del Señor y que tenga la sabiduría y el discernimiento para esa labor tan gigante, ¿cierto? Estos pasajes que estuvimos analizando, tanto los de Elí como los de Lot, no prueban que exista una relación directa de causa y efecto, ¿cierto? Pero sí revelan la poderosa influencia, una palabra que me propuse repetirles hasta el cansancio, de los padres y su responsabilidad de moldear el corazón de sus hijos. Nosotros no somos responsables de que finalmente ellos crean, pero sí de hacer todo lo posible por influenciarlos, ¿cierto? Y por ponerles límites. Es imposible sembrar semillas de indiferencia, indisciplina y mundanalidad y luego hablar de un error en la cosecha, ¿cierto? Si he sido demasiado permisivo, si he estado yo misma tímidamente creyendo que lo que creo es verdad, pero hay que dejarlos vivir, ¿cierto? ¿Sí? Hay que dejarlos, pues tiene que ir a una discoteca y saber qué hay allá. O sea, es decir, no podemos estar sembrando semillas de mundanalidad en ellos y después asombrarnos con la cosecha. ¿Creo o no creo que él no necesita eso? ¿En verdad estamos persuadidas? ¿Podemos estar seguras de eso? ¿Puedo sentarme con mi hija de 22 años y decirle, ¿qué es lo que te gusta de eso? Cuéntame, dime qué es lo que hacen allá. ¿Te has dado cuenta que en ese sitio vas a ser mirada? ¿Vas a ser un objeto de deseo? ¿Vas a seducir a los demás? Es decir, esto nos requiere mucho más que simplemente, establecer una regla y decirle, bueno, llega la hora que sea, pero mañana madrugas a la iglesia. ¿Sí? No es... y por eso estuvimos también analizando cuando se trataba de los niños pequeños. No voy a la conducta en sí. Tengo que relacionarme con ella y tengo que ganarme su confianza, que me cuente y amarla con firmeza, ¿no? Darle amor y firmeza, las dos cosas. Cada generación, y esto lo estuvimos, lo predicaba el pastor Orozman el domingo en el culto, cada generación debe responder por su propio andar y por su obediencia, sin importar lo bueno o lo malo que hayan hecho sus padres. Cada individuo dará cuenta un día delante de Dios por sus propias decisiones. Los mejores padres dependen por completo del Espíritu Santo. Ese es el punto. No nos vamos a llevar de acá una lista exacta, exhaustiva, de lo que sí puedo y no puedo hacer con mis hijos. Es imposible. Cada caso es tan distinto. Necesitamos es que esto nos deje tan inquietas que nos lleve a los medios de gracia con ansiedad, con deseo, con necesidad, con hambre, con sed, ¿cierto? Porque las cosas funcionen con nuestros hijos. Es porque el mayor recurso con el que cuenta una madre es
la oración. Entonces vamos con el taller. ¿Tú me ayudas por favor con las citas bíblicas, Jamie? Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que lleno su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Como la palabra de Dios es suficiente, ¿no? Y válida para todos los tiempos. Nos está diciendo que en vano edifica el que lo hace, porque finalmente es de Jehová la obra, ¿cierto? Nosotros lo sabemos. Pero también nos dice que Él es el que nos dejará dormir en paz, Él es el que nos dará el sueño. Es decir, hacemos todo como si dependiera de nosotros. Nos da angustia, quizás experimentemos tristeza, frustración, dolor, pero nos esforzamos como si dependiera de nosotros. Pero finalmente, ¿quién nos da la paz? Sabemos que en vano lo hacemos. Somos siervos inútiles, esa es la mejor descripción de un creyente. Somos siervos inútiles, pero con todo nos esforzamos como si se encargara de nosotros. Esto nos genera una tensión. Sí, con esa tensión es que tenemos que estar. La que nos tiene que dar tranquilidad es estar en esa tensión. No, recordemos que esto siempre hace que la vida misma, la Biblia y la vida misma se mueva sobre esos dos rieles del tren. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Cuando nos movemos sobre uno solo, el tren se empieza a descarrilar. Es sobre los dos. Nuestro corazón tiene que estar siempre en esa justa tensión de esas dos cosas, como nos lo plantea el Salmo. En vano edificas, sí, pero el que te da el sueño, finalmente, y la paz y el descanso es el Señor. Vamos con la siguiente cita. Mateo 19, capítulo 19, versículos del 13 al 15. Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Bueno, el libro siempre nos deja como las citas y la reflexión a nosotros, ¿no? Y yo me puse a reflexionar, ¿por qué dejo esta cita? ¿Cierto? Si nosotros sabemos que esta cita nos está diciendo precisamente no es que los niños sean salvos por su condición de niños, sino que debemos ser como niños cuando le busquemos a Él, ¿cierto? ¿Por qué la autora nos deja esta cita para esta reflexión sobre los niños? Y reflexionando encontré dos cosas que me parecieron bien interesantes. Una, que nos está evidenciando que Él dice: dejad que los niños vengan a mí. Es decir, a veces creemos que nuestros hijos son demasiado pequeños para creer en el Evangelio. Y esto nos muestra todo lo contrario, que Él está involucrado con hacer la obra en niños también, ¿cierto? Él dice claramente: dejad que vengan a mí. Otra parte que me pareció importante es que dice, sabemos que el centro y el verdadero significado de este pasaje es que le busquemos como niños. Nos está mostrando también que es una oportunidad, que a veces decimos: no, está demasiado pequeño para que crean el Evangelio. El pasaje nos está diciendo: los que son como niños, de ellos es que es el reino de los cielos. Los que me buscan como niños. O sea que tenemos una gran oportunidad con el corazón dócil de los hijos. ¿Sí? No es verdad cuando decimos: está demasiado pequeño para creer. La siguiente cita. Salmo 78, versículos del 1 al 8. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escogidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia, y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, y puso la ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde,
generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Aquí vemos que es un claro mandato. O sea, el Señor sí nos manda a hacer eso. Y Él mismo nos dice, nos plantea esa justa atención. Nos manda a hacerlo y nos dice, para que pongáis tu confianza en el Señor. Esa frustración que genera, toda esa labor de madre, todo ese llamado tan alto, ¿cierto? Tan difícil, que supongo yo que da demasiadas alegrías, pero así muchas tristezas. El Señor lo sabe y nos dice, para que pongas tu confianza en mí. Él sabe que todo eso que nos está mandando a hacer nos genera toda esa frustración. Y nos dice, a mí la palabra que más digamos que me pareció importante para reflexionar es que dice, a fin, es decir, nos mandó a que esas palabras de su boca se las comunicásemos a nuestros hijos, se las notificásemos a nuestros hijos, a fin de que pongan su confianza en Dios. Es decir, que ese es el medio. O sea, el objetivo sí es que ellos crean. No es que nos vayan a decir, no, es que usted pecó porque su hijo nunca fue creyente. No, es que ese es el fin. Ese es el medio que el Señor usa para traer a los suyos al redil el evangelio, ¿cierto? Ese es el punto. Seguimos con la siguiente cita. Primera de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y este era el versículo que le decía a Jamie cuando nos decía, bueno, qué difícil es eso, que no sabemos cómo encontrar ese equilibrio entre corregir y amar. Nos parece contradictorio. Y mira que el apóstol dice que es precisamente como esa ternura de los padres la que ellos usaron como apóstoles. Ese conflicto pues está ahí por diseño, como papás, sabiamente por eso está ahí, ese conflicto entre amar y corregir, entre el amor y la firmeza. Entonces, como para terminar y volviendo como al origen de todo, Deuteronomio capítulo 11, versículo 19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de tus hijos tan numerosos sobre la tierra que juró Jehová a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Es como para recordar que ese es nuestro mandato. Bueno, hermanas, entonces damos final a nuestro programa. Les agradezco a todas las que estuvieron aquí poniendo pues su corazón, reflexionando, contándonos sus preocupaciones, dándonos sus consejos, a las que estaban también en el chat. Quiero que sepan que sé que este es un tema difícil para todas, que es un tema bien delicado. Y que el objetivo siempre es dejar esas dos cosas, tanto ser confrontadas como ser animadas, ser alentadas. Y que esto nos lleve al Señor, a buscarle con mucha hambre y sed. Oremos, hermanas. Gracias, Señor, porque nos das este tiempo de reflexión donde las hermanas se disponen para escuchar de tu palabra. Te ruego, Señor, por este tiempo, porque lo uses para la gloria de tu nombre, porque obres en nuestros corazones, porque lejos de dejar dolor y de dejar resentimiento, el objetivo siempre, Señor, es que te busquemos con todo el deseo, con todo nuestro corazón, porque en ti, solamente en ti, vamos a encontrar esa paz, el discernimiento, la sabiduría que necesitan las madres. Te ruego por cada una de mis hermanas, Señor, que las ilumines en esa labor tan alta, tan difícil, y que uses esa situación difícil en sus vidas de ser madres para revelarte en sus corazones. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén.